Hola, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Julián Steven Peña, estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander, de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales del programa de Tecnología y Manejo de la Información Contable de la jornada nocturna. El día de hoy vengo a sustentar mi proyecto de grado, la cual es una monografía enfocada en los paraísos fiscales en la actualidad colombiana, un análisis de su problemática, las implicaciones económicas y tributarias en donde los temas a tratar sería una introducción, seguidamente un planteamiento del problema y una justificación, en donde con base a eso, pues podemos obtener unos objetivos, el diseño y la investigación, en donde con un desarrollo y finalmente sería un resultado con las conclusiones y recomendaciones posibles. Principalmente, como lo estaba diciendo en la introducción, podemos encontrar que la evasión es uno de los principales obstáculos para un desarrollo en el país. Este fenómeno se produce a través de diversas causas y hace que sea atractivo con el fin de operar como un mecanismo para evadir los tributos. Mediante la presente investigación se aborda el tema de la tecnología, cómo ella ha permitido que nuevas formas se realicen negocios, innovando la manera de realizar aquellos movimientos financieros y mediante la investigación que nos brinda la información cómo se lleva a cabo un mecanismo de la evasión, cómo ha surgido, cómo ha surgido este fenómeno, qué han hecho para regularlo y entender su funcionamiento, pues para poder mitigar y disminuir su evasión y poder identificar aquellos puntos, aquellos puntos débiles y fuertes en donde podemos buscar un aporte adicional a a la documentación existente. Seguidamente de eso podemos encontrar un planteamiento del problema en donde en Colombia la gran desconocimiento del tema, que es lo principal, la casi información que se divulga y la poca enseñanza que se tiene sobre los paraísos, hace que esto sea atractivo para aquellos individuos o sociedades a utilizar las estrategias. Utilizar las estrategias con el fin de evitar las obligaciones tributarias y principalmente, pues, con base a eso, prefieren transferir el dinero a aquellos países denominados paraísos fiscales, lo cual es una jurisdicción que no graba o que graba muy poco a las rentas de capital, lo cual, las personas se benefician claramente, pues, porque el tributo que tendrán que pagar es muy poco en donde claramente eso ocasiona una gran debilidad en la economía nacional, generando implicaciones económicas y una desigualdad social y tributaria muy grande. Teniendo en cuenta el planteamiento del tema, podemos expresar el siguiente planteamiento, en donde nos podemos plantear la siguiente pregunta, marca la redundancia. ¿Qué efectos tienen los paraísos fiscales en la economía colombiana? Como ustedes nos damos cuenta, que hay unas palabras claves en donde con base a ellas nos podemos guiar un poco de cómo sería el planteamiento del tema, donde seguidamente, donde se, donde seguidamente podemos encontrar una justificación en donde el principal objetivo del Estado es mediante la regulación o la normativa colombiana asegurar que las personas cumplan con las contribuciones para poder contener la evasión y elusión y con base a eso para reprimir todo ese desconocimiento, toda esa falsa información que se genera que se genera pues a través de las personas. Y nuevamente, pues para generar confianza en la entidad recaudadora. Con base en la anterior monografía de análisis, va dirigida a aquellas personas que realizan sus obligaciones tributarias. Igualmente nos basamos en un entorno académico, la cual abarca los temas pertinentes en la materia tributaria. Porque principalmente en la materia tributaria, pues principalmente en la materia tributaria, pues porque estamos viendo aquellas reglamentaciones que se basan en esa materia. Entonces, seguidamente eso es importante conocer los mecanismos existentes que se emiten bajo la normatividad colombiana. ¿Para qué? Pues para poder ir disminuyendo y frenando ese fenómeno que viene rodeado de evasión y ilusión. Con ese fenómeno también se genera lo que son los paraísos fiscales.
que realmente su alcance es económico y de manera nacional, y en especialmente sus afectos en materia de desarrollo. Es una debilidad a la que se somete el Estado muy preocupante, pues en la que una normativa existente aún no ha podido contener o mitigar por completo aquella problemática, en donde todavía existen vacíos o posibles artimañas que se inventan las personas con el fin de pagar menos tributos. Y eso genera igualmente el no poder cubrir aquellos gastos públicos o realizar aquellas inversiones que el Estado tiene presupuestadas o a largo plazo para que se logre un incremento en bueno, claramente se va a ver un pago por parte de la ciudadanía, pues para que se logre aquel calidad de ciudadano a nivel general. Seguidamente de eso, pues trazamos unos objetivos en donde pues principalmente podemos encontrar el general, que es poder identificar y a conocer todas las implicaciones en el marco, en el ámbito económico, perdón, y social tributario a través de la evasión y elusión. Por otra parte, por los específicos, podemos principalmente analizar las particularidades de los paraísos fiscales y el desconocimiento de la incidencia en la economía. Seguidamente de eso podemos identificar la normativa colombiana vigente que existe pues para poder conocer su debilidad en el sistema. Y terceramente pues podemos con base a eso determinar las principales características comunes de las personas y las empresas las cuales buscan una evasión de impuestos por medio de los paraísos fiscales. Con base a estos objetivos podemos desarrollar el diseño de la investigación, en donde pues para poder tener los objetivos planteados que se propone, se debe desarrollar un seguimiento o bueno, un procedimiento, perdón, en donde principalmente nos basamos en un enfoque explorativo que sería la inspección de la documentación asociada con la problemática, en donde podemos recopilar aquella información acerca de las implicaciones económicas y tributarias de los paraísos, en donde generalmente no se busca un estudio, porque ya que se contempla a través de una revisión documental en donde podemos analizar sus causas y con base en eso podemos tener, podemos tener como solución o podemos dar desarrollo a los objetivos pertinentes que se han planteado y especialmente responder a la pregunta del planteamiento en apoyo de un análisis de la crítica de la interpretación de los datos de la investigación mediante la recopilación de datos. Entonces, como nos damos cuenta, la principalmente sería una inspección de la documentación. Basado en eso, nos basamos en un análisis de las causas y claramente, por último, sería conocer aquellas políticas tributarias que están haciendo frente a aquella problemática. Entonces, también nos basamos en una etapa de desarrollo en donde la primera etapa sería un desarrollo de la inspección de la documentación requerida o asociada con la investigación, en donde con base a eso podemos desarrollar la segunda etapa, que sería que mediante aquella revisión que podamos hacer, le podemos hacer un análisis para poder conocer aquellas causas que son empleadas por aquellos que buscan una evasión, en donde la tercera etapa, con base a la primera y a la segunda, podemos conocer aquellas políticas tributarias relevantes en la investigación por medio de la cual la documentación oficial, en donde por medio de la cual se genera las directrices que abarcan generalmente esta problemática. Con base en esto ya podemos dar un desarrollo en donde a medida que se avanzan los negocios y las compañías, no quieren toparse por el cobro de los impuestos. Eso es mucho más que claro, en donde consideramos que algunas empresas o personas contemplan extender su capital a territorios en donde no se vea reflejado por políticas tributarias que no se vean afectados por aquellas, en donde buscan la que menor tasa tienen, dejando así el país donde se origina, que en este caso sería Colombia, con una baja tributación o una inferior, ocasionando las implicaciones económicas y con una desigualdad debido a que los aportes realizados a la autoridad competente no son los suficientes para poder cubrir aquel gasto social o gasto público, afectando claramente pues el país
en donde se crea la necesidad de implementar un mecanismo de control y vigilancia, pues claramente, y con base en esto ya podemos saber cómo reconocer un paraíso fiscal, que mediante la siguiente figura se puede identificar cómo podemos reconocerlo. Son aquellos territorios que actúan como paraíso fiscal y así pues por tener en cuenta eh, que Colombia también ha fortalecido claramente la tributación respecto a eso. Entonces, ¿cómo reconocer un paraíso fiscal? Pues principalmente son cuatro factores que podemos deducir. Entonces, principalmente está la baja tributación para los extranjeros. Seguidamente está una constitución de sociedades muy fácilmente, es decir, que aquellas personas que pueden generar una constitución o una empresa muy fácilmente sin tener que hacer muchos trámites a la hora. Y por tercero sería hacer el secreto bancario está completamente protegido y anónimo en donde se pueden beneficiar de ese secreto pues para poder moverse sin ningún problema. Como lo hice en el cuarto punto, que sería a través de hacer unas operaciones libremente sin ningún seguimiento de las autoridades como tal. ¿Qué efectos genera como todos estos paraísos fiscales o cómo, qué efectos genera en la economía nacional? Entonces, ¿qué efectos genera? Principalmente enfocamos los económicos, que afecta por completamente la recaudación por parte de los contribuyentes. Entonces, afecta al Estado al no tener la recaudación completa por parte de los contribuyentes. Seguidamente podemos encontrar la segunda, que sería el tributario. Por parte del tributario, pues genera claramente una desconfianza a la regulación existente y a las entidades recaudadoras. Con eso queremos decir que existiendo toda la normatividad vigente, uno puede contener esa problemática. La tercera, que sería por parte moral, que sería por la falta de confianza por parte de los contribuyentes hacia la entidad recaudadora. La cuarta sería una parte del tema cultural, en donde por falta de cultura con respecto al pago, en donde se ve provocado el aumento del comercio informal. Entonces, en la falta de cultura, ¿qué quiere decir? Que en donde se ve que las personas buscan aquel comercio informal en donde no tengan un seguimiento y que buscan generalmente eso, no tener un seguimiento pues para poder seguir evadiendo. Y por último podemos encontrar lo que es una parte social, que claramente genera un efecto de desigualdad social, especialmente a las personas que son vulnerables, por ejemplo, aquellas personas que dependen principalmente del Estado o aquellas actividades que hace el Estado. Claramente con eso ya podemos obtener un desarrollo, en donde el desarrollo, como nos damos cuenta con esto, podemos expresar una gráfica de cómo va la recaudación en el año 2022, en donde tiene un rango desde el 2012 hasta el 2022, con fecha a corte del 2022, como podemos notar acá. Entonces, como podemos darnos cuenta, gráficamente a medida que va pasando los años va aumentando su recaudación como tal. La recaudación generalmente, bueno, acá en esta parte, en el 2020, pues claramente hubo esa contención de impuestos, pues por parte de una disminución del Estado, pues por pandemia. Y podemos observar que frente al 2021 ya claramente aumentó a la cifra anterior y anterior. Y generalmente, pues a fecha de corte del 2022, este sería la recaudación que lleva al Estado. Claramente hay que seguir avanzando y pues seguir con la IAN de una manera de estado de modernización, en donde claramente en esta gráfica también podemos deducir que va aumentando significativamente y de una manera mejor y continua aquella recaudación del Estado, pues a aquellas personas contribuyentes. Durante el desarrollo de la investigación, con base al desarrollo ya podemos obtener unos resultados claramente, unos resultados de aquel planteamiento del tema, pues que se había previsto, que se había dicho como tal desde un principio, que durante el desarrollo de la investigación se ha demostrado que existen diversos factores que han permitido una evolución y el crecimiento como los medios de comunicación. Eso es, eso es muy claro como tal.
La evolución ha permitido que se pueda crear, disponga de cualquier capital en los sitios presuntamente considerados como paraísos fiscales, que igual les otorga unos beneficios y unas grandes ventajas de la confidencialidad de la información de su capital y unos beneficios tributarios con la facilidad de ejecutar cualquier desplazamiento sin necesidad de estar presencialmente y un libre movimiento financiero del capital, haciendo que exista un libre operación sin necesidad de salir de la casa. Seguidamente de eso podemos una demostración en la gráfica cómo ha aumentado la manera significativa los declarantes. Entonces, frente a esta gráfica podemos deducir principalmente que hay dos tipos de personas, que son las jurídicas y que son las naturales. Entonces, con respecto a ellas dos, vemos reflejado que principalmente va aumentando de una manera muy gradual y muy grande las personas naturales frente a las personas jurídicas, pero igualmente no se quedan atrás, que es lo principal y que es lo primordial. Entonces, en esta gráfica con respecto de fecha de corte del 2010 hasta el 2020, en el 2020 habían un total de declarantes de 4.360.104, que mediante el crecimiento de los declarantes en los últimos años para las personas naturales y jurídicas ha sido muy significativo y se puede deducir que es gracias a la normatividad vigente y a la que ha venido transcurriendo, pues para poder contener y frenar aquella evasión por encima de sus debilidades y críticas, que hay una evolución y eso es lo que realmente importa para el país. En donde también podemos encontrar los resultados posibles y principalmente sería que se debe realizar una campaña, se debe realizar, perdón, campañas o programas que ayuden a concientizar a la población con la importancia del pago de los impuestos y así haciendo más fácil y menos complejo el proceso de la recaudación por parte de la entidad encargadora y fortaleciendo la falta de información que se genera, la poca enseñanza que se tiene y así aumentando la confianza de los contribuyentes hacia las entidades recaudadoras, cerrando aquella desigualdad que se produce en la generación de la distribución de la carga tributaria. La normativa vigente se está fortaleciendo de una manera que se pueda detectar más rápido cualquier anormalidad con respecto a la declaración de impuestos. Aunque según la normativa colombiana no es ilegal tener capital o propiedades en el exterior, la importancia sí es tenerlos declarados bajo la DIAN y así poder tener un control. Bueno, pues acá mediante este cuadro podemos encontrar lo que serían las normativas vigentes, sería lo que sería las principales normativas que están vigentes para evadir, bueno, para frenar aquella evasión y elusión tributaria bajo la normatividad colombiana. Entonces, en donde principalmente podemos encontrar lo que sería la Constitución, que sería la base, pues, para Colombia, en donde, según el artículo 95, nos dice que todo ciudadano está en el deber de contribuir al financiamiento del Estado y que todo eso se realiza a través de la recaudación de los impuestos y que generalmente es, bueno, pues enumera los derechos y los deberes de todo ciudadano, en donde se menciona la obligación de contribuir a aquel gasto de inversión social que realice el Estado. Entonces, claramente se debe, esta es la más relevante. ¿Por qué? Porque como tal es un deber de todo ciudadano ayudar a la contribución del Estado. Y seguidamente esto podemos encontrar lo que serían otros dos artículos, en donde sería el artículo 434A y 434B, en donde nos dice que donde principalmente nos indica aquellas sanciones que se generan por evadir o por inventar activos o pasivos inexistentes con la finalidad de evadir aquellos tributos o de pagar aquella tributación. En donde también nos dice que serán sancionados aquellas personas que buscan que buscan aquella, sí, aquella evasión en donde pues generalmente no está bien, pues porque lleva cárcel, como si podemos plantear acá. Entonces, la importancia de los artículos en la investigación otorga la seguridad que la evasión tiene sanciones.
Bueno, y con respecto a la normatividad, se reconoce que Colombia es uno de los países con mayor normativa constantemente cambiante, de manera periódica, en donde va orientando de manera más consolidada, con el fin de establecer herramientas y los mecanismos fiscales que permita que los contribuyentes no evadan o eludan de la misma manera, realizando de una manera más control en la contabilidad. Bueno, de la misma manera, pues sería como tal, una manera sería que van, que van más auditables con respecto a lo que sería la contabilidad. Y también, pues, aquí una referencia sería que mediante el último informe presentado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un organismo internacional en donde la información acerca de en donde se informa a través de aquella información de la transparencia tributaria en América Latina, en la que Colombia se posiciona como uno de los principales territorios con mayor experiencia en el intercambio de información, en donde puede combatir la evasión, lo que sería la ilusión tributaria frente a aquellos delitos financieros, según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, pues con base a aquel desarrollo y con base a aquel resultado podemos hacer unas conclusiones. Y es que la evolución de los medios digitales ha permitido que aquellas personas se encuentren de manera a realizar negocios con aquel crecimiento económico globalizado que crece de una manera con brevedad y así aumentando las maneras de la evasión y ilusión que se puedan manifestar. Pero también por otro lado, así también aumentando un control frente a frente a aquellos movimientos que produce bueno, aquellos movimientos como tal que serían con respecto a la evasión o ilusión en los paraísos fiscales, en donde se producen las grandes pérdidas que generan el ingreso que deja de percibir el país y que el principal trabajo del Estado se basa en realizar los grandes esfuerzos en la actualización constante de leyes y un fortalecimiento en la parte tributaria existente y así creando una conciencia ciudadana sobre la importancia del pago de los tributos. Claramente, pues, explicando sus debilidades y que la cual fue base, pues, para poder realizar esta investigación con la documentación obtenida. Una recomendación en donde finalmente la necesidad le cae a Colombia de firmar aquellos acuerdos con la cooperación de manera global que permita un control entre los movimientos financieros, pues para poder combatir aquella información, pues para poder realizar un seguimiento en las operaciones presuntamente, pues con el objetivo de una evasión y una ilusión. Aunque es claro que la lucha es continua y favorable mientras exista la tributación, pues para poder regular y disminuir aquellos contribuyentes donde debe tener claro que cualquier vínculo con personas, sociedades o territorios considerados para eso debe tener soportes y una demostración de detalle de dicha operación, pues con el fin de evitar movimientos no apropiados y unas intervenciones por parte y sanciones del Estado. En donde seguidamente también se debe dejar claro que se debe seguir en la implementación de la documentación electrónica, como lo son las facturas, las notas, los débitos. Bueno, con respecto a toda la documentación que se realiza o que se emite vía electrónicamente bajo la IAN, en donde también la necesidad de la práctica de una documentación tributaria, aquellos contribuyentes y estudiantes para que puedan entender la importancia y el efecto positivo que genera con el Estado aquella recaudación. Bueno, acá básicamente son las referencias las cuales fueron eh, aptas o bueno, bajo estas nos basamos pues para poder construir el informe. Y finalmente, de igual manera, sería todo como tal. Igualmente, muchas gracias a aquellas personas o aquellos directores que me ayudaron a construir este proyecto. Muchas gracias.